palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de nosotros, sus hijos, en esta tierra. El Señor es maravilloso, nos ha regalado un día precioso hoy para adorarlo, para exaltarlo, para reconocer su grandeza y su poder en agradecimiento por vivir en nosotros y a través de nosotros. Qué lindo es el Señor, bendito sea su nombre. Estoy aquí dándole gracias a Dios por hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino. Vida TV, un canal que nos ayuda a llegar hasta tu hogar, a donde quiera que tú te encuentres. Si nunca te has suscrito, suscríbete, porque esto nos ayuda a extender el reino, a extender esta semilla maravillosa de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, pues estamos en la parte 14 del estudio exhaustivo del libro de Efesios. Decía, un libro maravilloso que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, lo usó de manera poderosa para poder traernos esta revelación de quién somos en Cristo, cómo podemos llegar a esta santidad, qué debemos hacer para mantenernos en obediencia al Señor. Estamos en el capítulo, hoy comenzamos el capítulo 6 de Efesios. En el capítulo 5, la semana anterior, estuvimos viendo la necesidad de obedecer al Señor, de obedecer a los hombres, de someternos los unos a los otros. Habíamos resumido que el sometimiento es recíproco. Tanto nosotros, las mujeres, a nuestros esposos, como los esposos al Señor, para que la esposa pueda ser sometida en amor al esposo. Habíamos visto la necesidad de que los hijos se sometan a los padres a los hijos. Habíamos visto cómo tenemos que someternos aún a las autoridades, porque todas son dispuestas por Dios. Así es que si nosotros queremos agradar a Dios y agradar a los hombres, debemos de obedecer y someternos los unos a los otros. Y esto hará que tú tengas una familia conforme al diseño divino, al diseño original que Dios creó para nosotros los hombres en esta tierra. Recuerde que Dios descansó en el hombre. Tremendo. Génesis capítulo 2, en el último verso dice que y descansó Dios después que dio vida. Que creó todas las cosas. Así que esa es nuestra responsabilidad. En este capítulo 6 vamos a estar viendo la responsabilidad de obedecer, amar y respetarnos como familia, todos los unos a los otros como familia, en esta primera parte del capítulo 6 de Efesios. Bendito sea el Señor. Así que en la segunda parte estaremos viendo la armadura de Dios, cómo ponernos la armadura, cómo vivir bajo esa armadura, con esa protección divina. Pero en esta primera parte vamos a leer el capítulo 6 de Efesios, versos 1 al 9. Y le pedimos al Espíritu Santo que sea él el que hable, el que dirija, el que ministre, el que nos ayude, a llegar a la revelación perfecta de lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Así es que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Nótese, obedeced en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, por eso decía que es recíproco. Unos a los otros nos tenemos que obedecer, someter y amar y respetar. Ahora le habla a los padres y le dice, padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nótese, amonestación del Señor. A los hijos le dice, obedeced a los padres en el Señor, y a los padres le dice que discipline a los hijos
en la amonestación del Señor. ¿Cómo nos amonestaría el Señor? En amor. Sirviendo, dice, siervos, ahora le habla a los siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Tremendo. Como a Cristo, si no tenemos la identidad en Cristo, si no tenemos el amor de Cristo, es muy difícil que podamos obedecer de la manera que Dios ha dispuesto en ese diseño divino. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Así es que el Espíritu Santo de Dios nos está dejando ver, nos está dejando entender que la necesidad que tenemos primeramente de llenarnos del Señor. Si usted quiere obedecer a sus padres y los padres obedecer a los hijos, necesitamos tener una mente transformada, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, produciendo ese fruto maravilloso del Espíritu Santo que nos hace a someternos en amor, a obedecer en amor. Del verso 1 al verso 3, Dios nos deja una responsabilidad como hijos, obedecer a los padres, subordinados a ellos, seremos bendecidos y si lo hacemos, seremos recompensados doblemente. Hay una doble bendición cuando los hijos obedecen a los padres. Así es que en Colosenses capítulo 3, perdón, Colosenses capítulo 3, verso 20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así que agrada al Señor. Si lo queremos hacer como dice la Biblia, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Así es que si tú haces todo como para el Señor, definitivamente vas a hacer lo bueno, vas a hacer el bien, vas a obedecer, vas a someterte, vas a ser respetuoso con tus padres. Hemos visto en este tiempo que el respeto es algo tan efímero. No hay muy pocas familias donde tú ves el respeto de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, porque no solamente es de los hijos a los padres, como dice aquí la palabra. Si es que no solamente tendrás la bendición, el amor y la admiración de tus padres cuando tú te sometes a ellos, sino que también estarás agradando a Dios. Por eso dice que se multiplican las bendiciones. Tendrás larga vida, se multiplican las bendiciones cuando amamos, respetamos al Señor, como dice la palabra, como dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Que toda la palabra que salga de tu boca sea una palabra para bendecir. Que sea una palabra para bendecir a nuestros padres. Y esto no quiere decir, habíamos visto en el capítulo anterior, que cuando ya nos casamos, nos separemos de madre y padre para que nos unamos a nuestra familia. En todo tiempo tenemos que respetar a nuestra familia, a nuestros padres, aun cuando ya no estemos bajo su tutela, aun cuando ya nos hayamos separado, ya estemos en nuestro matrimonio, pues hay que hacerlo todo como para el Señor. Y algo que me llama la atención es que no dice en ningún momento, si los padres son buenos contigo, obedece a los padres. Si los padres te dan todo lo que tú te agrada, todo lo que tú quieres, sé bueno con tus padres, honra a tus padres. No, 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 no.
Aquí dice, honra a tu madre y a tu padre, aun siendo bueno o siendo malos, porque Dios que está en el cielo ve todo lo que tú haces, escucha todo lo que tú hablas y conoce aún la intención de tus pensamientos, la intención de tu corazón. Aunque la palabra no ha salido de tu boca, Dios conoce, hijo, Dios conoce tus pensamientos. Aun cuando todavía tu palabra no ha salido de tu boca, ya Dios sabe que en tu mente lo estás pensando. Hay veces que le llamamos la atención a un niño y por rebeldía viene y se sienta, pero su corazón sigue de pie. En su corazón te está ofendiendo como padre, o está ofendiendo a su padre, o está ofendiendo a su madre. Y eso Dios lo conoce. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra que el Espíritu Santo no lo conozca y no lo saque a la luz. Así que el consejo para los hijos, obedece a tu padre y a tu madre, aun cuando sean buenos, aun cuando no te den todo lo que te agrada, porque esto tendrá recompensa del cielo. La recompensa no viene de ellos como padre, quizás ellos no te puedan dar lo que tú estás exigiendo, lo que tú estás deseando tener, pero si obedeces al Señor, dice la palabra de Dios en el Salmo 37, en el verso 4, deleítate en Jehová y él complacerá los deseos de tu corazón. Así es que, hijo, cuando te deleitas en Dios, cuando buscas la presencia de Dios, él no va a complacerte solo en tus necesidades, sino en los deseos más íntimos, aun cuando todavía no han salido de tu boca. Dije, ya Dios lo conoce. Así es que si quieres ser bendecido doblemente, pues debes de obedecer a tus padres para que agrades al Señor y el Señor te recompense por tu obediencia. En el libro de Samuel vemos que dice que él no se complace en los sacrificios, sino en la obediencia. Así es que es algo importante que para agradar al Señor debes entonces obedecer a tus padres en todo, aun cuando no sean buenos, aun cuando te hayan abandonado, sigue respetando, sigue honrando, que Dios se encargará, porque dice el Salmo 27 en el verso 10, aunque madre y padre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Qué maravillosa promesa, hijo. Aun cuando tus padres terrenales te abandonen, aun cuando no te den lo que tú estás requiriendo, pues déjame decirte, el Señor con todas tus virtudes y tus defectos te recibe, nunca te abandona, nunca te desampara y complacerá los deseos de tu corazón cuando obedezcas a tus padres y honres a tus padres. Bendito sea el Señor. En este verso 4 vemos también a los padres, tienen una gran responsabilidad de amonestar y disciplinar a los hijos conforme a la palabra de Dios. Entonces, nunca será necesario llegar a la ira, porque Dios estará en control de todo. Pero mira qué interesante, el capítulo 3 de Colosenses también da un consejo a los padres y le dice, no exasperes a tus hijos para que no se desalienten. El apóstol Pablo por acá dice en Efesios capítulo 4, dice que, Padre, no provoques a ira a tus hijos. No provoques a ira a tus hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahora en el libro de Colosenses dice a los padres que nosotros podemos, con nuestra manera de tratar de educar a nuestros hijos, podemos desalentarlos del camino del Señor. Podemos desalentarlos. Hay una palabra poderosa en el libro de Malaquías, capítulo 3, en el verso 6, dice que el corazón de los padres debe volverse a los hijos para que se corte toda maldición. En el libro de Lucas, capítulo 1, verso 17, dice que el corazón de los padres se debe devolver a los hijos para que le prepare un camino al Señor. Así que es nuestra responsabilidad como padres cuidar cómo educamos a nuestros hijos,
¿Cómo hacemos para que ese corazón de ellos siempre esté alineado al nuestro y podamos hacer de ellos hombres y mujeres que nunca retrocedan en el camino del Señor? Es importante, nosotros los padres no nos damos cuenta cuando nuestros hijos levantan una barrera en contra nuestra. ¿Sabe por qué? Porque ellos no entienden por qué le pones límites. Muchas veces queremos que nuestros hijos regresen a la casa a tal hora y lo hacemos por el bien de ellos, pero ellos no lo entienden. Ellos están levantando una barrera y se están desalentando, están levantando una rebeldía, como dice ahí en Lucas 1:17, para que toda rebeldía caiga y se le prepare un camino al Señor. Pues déjame decirte, muchas veces nosotros hacemos esto inconscientemente como padres, pero la palabra de Dios es nuestra instrucción de la vida. Entonces, en este capítulo 1 de Lucas, en el verso 17, nos dice que nosotros debemos volver el corazón a nuestros hijos, y en Malaquías capítulo 3, verso 6. Por tanto, esto me indica que yo debo de también someterme a mi hijo y pedirle perdón en un momento determinado. En ese momento de ira donde yo pueda haber ofendido a mi hijo o pueda haber puesto ese límite que él no lo ha entendido, debemos buscar la sabiduría de Dios, la inteligencia del Espíritu y poder sentarnos en amor con nuestros hijos para no desalentarlos, para que nunca lleguemos a la ira con ellos. Entonces, hablarles en amor. Una de las cosas que noto que nosotros los padres hacemos con mucha frecuencia y que hace un daño terrible al corazón de los hijos es cuando tenemos más de un hijo y los comparamos el uno con el otro, o lo comparamos con el primo o con el vecino y le decimos, ¿por qué tú no haces lo que hace fulanito? Tú no ves que fulanito le ha ido bien. Eso es lo que tú tienes que hacer. Hermanos míos, cada uno de nosotros tenemos una huella diferente, un propósito diferente, una manera de ser y de vivir diferente, un temperamento, un carácter diferente que nos hace llevar un camino diferente, valga la redundancia. Por tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no comparar a nuestros hijos el uno con el otro o con cualquier otra persona, porque eso baja la autoestima de tu hijo. Eso hace que tu hijo se críe con inseguridad, nunca se siente capaz de hacer algo bueno porque tú lo estás comparando con el otro. Esto está formando, abriendo una puerta a un espíritu de rechazo, un espíritu de desolación, que se siente rechazado, que se siente menospreciado, porque tú estás valorando más lo que hace el otro que lo que hace tu hijo. Es necesario entender y razonar antes de disciplinar. ¿Cómo voy a disciplinar a mi hijo? Debe de ser con vara, debe de ser con autoridad, dice la palabra de Dios. Por eso dice, como al Señor, entrenándolos, disciplinándolos en la disciplina del Señor. ¿Cómo lo haría el Señor? El Señor lo haría en amor. El Señor nunca lo haría con violencia. El Señor nunca lo haría comparando los unos a los otros, porque Él no hace acepción de persona. Él a todos nos ve por igual. Así nosotros, los padres, debemos de ver por igual a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan obedecer en todo lo que nosotros estamos queriendo hacer. Déjeme decirle, si hay un consejo que puedo darle hoy, es que cuando usted tenga que requerir a su hijo, cuando usted tenga que disciplinar a su hijo, siéntelo y háblele en amor y dígale todo lo bueno que es y después señale lo malo. Nunca pensé que ibas a hacer esto porque tú eres tan bueno, tú eres tan obediente, tú haces esto tan bueno y usted verá el resultado diferente. Esto se lo digo por experiencia. Con mi hijo pequeño logré tener esta instrucción del Señor y dio muy buen resultado. Hoy es un hombre de Dios para la gloria de Dios. Así es que ese es mi consejo en este momento. Usted nunca compare a sus hijos. Usted nunca use violencia con sus hijos. Usted nunca ofenda ni le diga primero lo malo que está haciendo. No.
Use la corrección. La corrección es importante. Mire, si hay algo importante y que yo puedo dejar hoy como experiencia de lo que yo he vivido con mis hijos, es el famoso time out en inglés. En español sería tiempo fuera. Cuando usted castiga a su hijo un tiempo fuera de la actividad que está haciendo, usted lo está entrenando en la disciplina del Señor. Usted está entrenando con amor. Cuando usted sienta a su hijo y le dice, usted no va a seguir jugando con esto porque esto es lo que a ti te gusta, pero tú estás haciendo mal, entonces yo te voy a retirar esto y te vas a parar a estar ahí. Dice la psicología que los niños se castigan, se ponen en ese time out 1 minuto por año. Si tu hijo tiene 3 años, pues 3 minutos debe de estar parado en una esquina. Ahí, aunque llore, aunque rabee, usted póngalo ahí y usted verá cómo Dios va a obrar por eso que tú estás haciendo, porque la disciplina viene de Dios. El que ama, disciplina. El que ama a su hijo lo debe disciplinar, así como Dios nos disciplina a nosotros. Cuando cometemos errores, lo hace en amor. A veces nos lleva al desierto, dice la palabra en el libro de Oseas, que nos lleva al desierto para allí hablarnos en amor. Así debes de llevar a tu hijo a un rincón, a un lugar, escoger un lugar de castigo. Ahí no te puedes mover hasta que no dejes de faltarle el respeto. Luego usted se agacha a la altura de su hijo y lo mira a los ojos y le dice en amor, ¿sabes por qué estás aquí? Estás aquí porque hiciste esto, pero tú eres un niño muy bueno, tú eres un niño muy dulce, tú no debes decir esto porque esto lo hacen los niños malos, pero tú no eres un niño malo. Y le da un abrazo y le dice que lo ama. Y usted verá cómo todo va a ir cambiando paso a paso con su hijo. Este es un consejo, es una enseñanza. Este libro le dije que es un libro poderoso, que nos hace ir más allá de la palabra, nos hace ver la profundidad y la necesidad que tenemos de disciplinar a nuestros hijos de esa manera tan preciosa, porque es nuestra responsabilidad, somos nosotros los que trajimos los hijos al mundo, no ellos nos trajeron a nosotros. He visto tanto desorden dentro de la propia iglesia, cómo los hijos son los que dominan a los padres, cómo los hijos son los que dicen a los padres lo que deben de hacer. No, usted es la autoridad. Usted es el que debe de llevar con disciplina, con vara dura, dice la palabra. Con vara dura, dice el proverbio, con vara dura llevemos a nuestros hijos, instruye, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará de él. Dios siempre estará en su corazón cuando usted se encarga de instruirlo en la amonestación del Señor, en el camino del Señor. Así es que el Salmo 94:12 también nos ayuda a entender y dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Cuando usted instruye a su hijo en la palabra de Dios, cuando usted se dedica un tiempo a instruir a su hijo y a decirle esto le agradaría a Dios. Tú sabes que Dios te está mirando desde el cielo. ¿Qué haría Dios si te viera haciendo y diciendo esto? Pero para esto debes de instruirlo en los caminos del Señor. Para eso debes de llevarlo al temor de Dios, porque ese temor de Dios, déjeme decirle, es lo único que va a hacer que nuestros hijos en este tiempo sean llevados por la corriente de este mundo. Cuando usted y yo dedicamos el tiempo para que Él venga a los caminos del Señor, tenemos la obligación de hacer todo lo correcto y como para Dios, así siempre agradaremos a Dios y agradaremos a los hombres, agradaremos a nuestros hijos, los hijos siempre estarán contentos. Y si entendemos que cada acto que en la tierra hagamos tiene una recompensa, tiene una recompensa en el cielo, pues Dios es el que ve todo y recibiremos según cada cosa que hagamos o dejemos de hacer en esta tierra. Esa es la recompensa que tenemos. Nosotros no podemos escondernos
ni hacer lo que a Dios no le agrada, porque Dios lo ve todo, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, 7 y 8 dice que Dios no podemos engañarlo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si tú siembras amor en tus hijos, vas a recibir el amor de tus hijos. Si los hijos siembran amor y respeto a sus padres, vamos a cosechar el amor y el respeto de nuestros padres. Todo lo que sembremos, eso será nuestra siega en esta tierra. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entendamos que si agradamos a Dios es porque hacemos todo correcto en esta tierra, bajo su guianza y siguiendo su voluntad, entonces agradaremos a todos y a Dios también. En el verso 10, cuando nos entregamos a Dios y buscamos su presencia, su sabiduría, su inteligencia, entonces nos estamos fortaleciendo en Dios. Necesitamos venir a Él y fortalecernos en Él. Este es uno de los versos que vamos a estar analizando la próxima semana. Pero antes quería leer este capítulo 12 de Hebreos, donde habla específicamente sobre cómo disciplinar y por qué no debemos menospreciar la disciplina del Señor. Dice la palabra, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo. En el capítulo 12 de Hebreos estoy leyendo desde el verso 4 hasta el verso 11, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando nosotros soportamos la disciplina, Él nos trata como hijos. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Si menospreciamos la disciplina de nuestros padres, si menospreciamos la disciplina del Señor, entonces somos bastardos. Entonces no tenemos un orden fijo. Bendito sea el Señor. Dice, por otra parte, tuvimos a por otra parte, el verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, está hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, que los padres nos disciplinaban de una manera, pero Dios lo hace con un propósito perfecto. La disciplina del Señor viene para que vivamos la santidad de Dios. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso les recomiendo a los padres que no titubeen en tomar la disciplina, ese tiempo fuera, ese castigo a tu hijo en un momento determinado. Porque aunque ese niño en este momento llore, patalee, haga rabietas, usted manténgase firme, porque al final, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si tú estás siendo amonestado por el Señor, no menosprecies lo que el Señor está haciendo a través de alguien que
que te ha requerido, que te ha llamado la atención. Muchas veces en las iglesias los líderes nos tratan de llamar la atención, pero no lo entendemos, porque me ha pasado a mí. En mis principios yo no entendía por qué me estaban tratando de llamar la atención, pero después me di cuenta que esa persona tenía toda la razón, porque lo que yo hacía no le agradaba al Señor. Así es que nosotros necesitamos honrarnos y respetarnos los unos a los otros para agradar a Dios y a los hombres. Seguimos en ese punto. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros para que nosotros podamos hacer lo que Cristo hizo en esta tierra. Nosotros disciplinar a nuestros hijos y disciplinar a los que nos rodean si somos líderes de una iglesia. Muchas veces, ¿sabe? He visto iglesias desbaratarse por causa de no llamar la atención, por causa de no confrontar un problema. Nosotros estamos como líderes llamados a confrontar en amor, a confrontar con la sabiduría y el amor de Dios para que podamos levantar un ejército bien preparado al Señor. Asimismo, como padres, estamos llamados a llamar, confrontar el mal de nuestros hijos bajo la guianza del Espíritu Santo. Si yo le puedo dar un testimonio hoy corto, es que mi hijo pequeño, ese que hoy es un hombre de Dios precioso para la gloria de Dios, a los 16 años se apartó del Señor, estuvo 10 años fuera del Señor, y cuando se apartó del Señor y empezó a hacer una vida loca, el Señor me dijo: lo sacas de tu casa con 16 años. Con 16 años, que el Espíritu Santo te diga, sácalo, y tú, pero ¿cómo lo voy a sacar? Se lo voy a tirar al diablo en las manos. Y el Señor me dijo en mi corazón, por eso le digo que es necesario buscar la guianza del Espíritu Santo, porque cuando Él pone una palabra en tu corazón, te da fe, te fortalece tu fe, te fortalece la confianza y puedes hacer, obedecer, confiado en que Dios está en control. Cuando el Espíritu Santo me dijo, yo soy quien lo cuido en la calle, no eres tú. Y dije, pues vamos a obedecer al Señor. Le di a mi hijo 30 días para hacer un cambio. Y todos los días le decía, hoy te quedan 21 días, hoy te quedan 28 días. Hasta que llegó el día 30 y Dios preparó un escenario donde lo tuve que sacar. Ese día fue el día donde más violento, donde más, el día 30 justamente, yo te dije que tenías 30 días, no has querido cambiar, esta es tu decisión, así que recoge tus cosas y te vas. ¿Sabe? A los 15 días, viviendo en la calle, regresó totalmente arrepentido de lo que había hecho y hoy por hoy da testimonio que si no hubiese sido porque yo lo había sacado, él hoy estuviera perdido en el mundo. Así que no tengas temor de sacar a tu hijo de tu casa. Ahora, cuando regresó, tuvo que empezar a pagar su cuarto, tuvo que empezar a limpiar su cuarto, tuvo que hacerse responsable de su carro, de su seguro, de todo lo que él, porque si no quieres hacer una cosa, tienes que hacer la otra. Así es que aquí hay que pagarlo todo, responsabilidad a nuestros hijos y veremos hombres y mujeres derechos, rectos para el Señor. Pues que Dios les bendiga, que este consejo pueda llegar a todos los padres y a todos los hijos para que podamos ver las bendiciones dobles del Señor sobre nuestras vidas y tengamos larga vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. Viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy,
mensaje claro está. Biblia viva guiará. Cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy. En su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará. Cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy. En su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad. Con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad. Con fe en armonía vivimos en su bondad.